Buenas noches, gracias por visitar el historiógrafo. Nuevamente estamos con un sagrado guerrero tebano, Oscar, para desmenuzar lo que fue Operación Azul, la ofensiva alemana de 1942. Este episodio va a ser la introducción de lo que fue propiamente la campaña y va, como digo, tener un formato de episodio convencional. Luego vamos a estar oportunamente dando las indicaciones para que nos puedan acompañar en los directos. Vamos a hacer una serie de directos como lo hemos hecho para Barbarroja, que creo que tuvimos 7 u 8 directos. Con tiempo vamos a anunciar las fechas, pero sí les adelantamos que deberíamos estar arrancando con el primer directo en 15 días. Oscar, gracias por la visita. Operación Azul ciertamente es un tema que genera mucha polémica, genera mucho interés en académicos y entusiastas de la Segunda Guerra Mundial. Yo me cuestionaba, y creo que te lo comenté afuera de cámaras, muchos piensan que luego de que Alemania no logra los objetivos en Barbarroja, la guerra ya difícilmente podía ser ganada. Algunos consideran que en el mejor de los casos Alemania podría tener una situación de tablas. Hablábamos, sin embargo, también de que tú consideras que Azul pudo haber salido bien. Azul pudo haber salido bien, pero se cometieron una serie de errores en la Directiva 41, unos temas logísticos que complicaron el accionar de la Wehrmacht. Antes de entrar al análisis, Oscar, con todas las fuentes que has recopilado, y ciertamente por lo que me estás contando, algunas fuentes incluso yo dudo que las tengan muchas personas, ¿eh? O sea, que realmente impresionante lo que has hecho, pero mi pregunta es, antes de entrar a desmenuzar el detalle y empezar con la introducción propiamente, Oscar, si Azul salía bien, ¿qué crees que hubiese implicado eso? Estamos en un hipotético, estamos imaginándonos, por supuesto. Darle a la Unión Soviética buena parte de su abastecimiento petrolero, buena parte de sus combustibles, lo cual le hubiese impedido a la Unión Soviética operar con los grandes números de tanques con que operó y con una movilidad más desarrollada como la que se ve en los años 43 y 44. Esto hubiese limitado la movilidad del ejército soviético, no lo hubiese derrotado. Los recursos petrolíferos capturados eran una verdadera locura pensar que iban a servir en forma inmediata al esfuerzo de guerra alemán, pero negárselo a los Maikop, Oscar, soviéticos, Maikop la toman, pero los soviéticos sí, abandonan dejando una destrucción absoluta. Alemania llega a explotar Maikop. algo, no saca más de 20.000 barriles durante el tiempo que están en Maikop. 20.000 barriles es nada. Nada. ¿Y por qué querían llegar a Bakú con Maikop, Grozny y bloqueando Bakú para que no lo pudiese usar la Unión Soviética? ¿No les bastaba? Todavía existían rutas que abastecían la Unión Soviética más allá del Volga, a través del mar Caspio. O sea, llegar a Bakú y cortar todo el tránsito desde el Cáucaso hacia Moscú y otros lugares era esencial para limitar la capacidad móvil de la Unión Soviética. Igualmente, la Unión Soviética tenía una red, y es algo que Alemania no hizo, tenía una red de transporte ferroviario a lo cual dedicaba mucho logística, de efectos muy importantes que vamos a ver ahora en la planificación alemana. Imagínate que la Wehrmacht, ya la cuenca carbonífera del Donel, los minerales preciosos, el petróleo, el grano de Ucrania, corta el Volga, con lo cual Rusia Central y Rusia Norte no reciben el suministro que necesitan del sur. ¿Tú crees que eso podría haber llevado a una situación en la que el Ejército Rojo, o mejor dicho, Stalin, buscaran una suerte de tratado o buscaran negociar? De hecho, creo, corrígeme si me equivoco, tú sabes más de esto, hubo un momento en que se habló de que el río Níper sea una suerte de frontera, no me acuerdo en qué año fue, pero podría haber un Mm, botón azul llevado a los alemanes una posición ventajosa en la mesa. sí, muy ventajosa, pero también veo que parte de las esperanzas alemanas con respecto a esta ventaja eran infundadas. Pero eso ya es un tema Claro. geopolítico, por así decirlo. Ellos tenían esperanza en esta victoria y que llegase una paz muy ventajosa que sacase a los soviéticos de Europa, que expulsara a los soviéticos de Europa. Y expulsar a los soviéticos de Europa en su mente estaba más allá del Don, no en el Dnieper, que es más o menos lo que se podía negociar con los soviéticos. Perder el Cáucaso para los soviéticos ya era un punto crítico para su economía de guerra. No era algo que ellos pudiesen, tenían otras fuentes de petróleo, podían Porque conseguir Oscar, petróleo incluso de los si norteamericanos. Alemania aceptaba
quedarse con la zona al oeste del Níper, digamos, el Lebensraum o la autarquía económica que requería los recursos naturales necesarios para poder mantener una economía industrial que además era deficitaria en estos temas. Si Alemania aceptaba una frontera en el Dnieper, no estaba logrando los objetivos esenciales de la ofensiva alemana en el primer lugar, ¿no? O sea, hubiese sido realmente aceptar una paz absolutamente negativa para sus intereses, o sea, sin ningún objetivo importante, ¿no? Hubiese conseguido en la parte alimenticia la autarquía que ellos querían, pero ellos necesitaban del Cáucaso para tener la autarquía en el ámbito energético. Sin el ámbito energético, no tener el Cáucaso lo hacía perder uno de sus mayores objetivos. Es cierto, a ver, Hitler ve una futura conflagración y lo que más le preocupa a él en su mente, más allá que la Unión Soviética, una futura conflagración contra los Estados Unidos, donde él necesita desarrollar una marina, necesita una industria pesada, un ejército gigante para luchar contra Estados Unidos en bloques geopolíticos gigantes, donde él quiere dominar Europa contra Estados Unidos, que va a estar dominando el nuevo mundo. Esa es la lucha que él ve a largo plazo, ¿ya? Y también la lucha que se le viene, porque le acaba de declarar la guerra a Estados Unidos en diciembre del 41. Entonces, tiene que apurarse para conseguir los recursos para poder enfrentar a esta potencia económica que, inclusive si lo hubiese logrado, estos recursos conseguidos en el Cáucaso no iban a estar disponibles. Más adelante dentro de esta charla te voy a explicar cuáles son las 4 rutas de tren que comunican el Cáucaso, Voronezh y Stalingrado, Maikop, con el resto de la Unión Soviética. Y cuánto se demoran los alemanes en restablecer esos importantísimos nudos de comunicación. Sin esos nudos de comunicación, no puede ni siquiera llevar hombres al frente, no puede llevar municiones, no puede llevar combustible, no puede llevar alimentos. Imagínate ocupar esos mismos nudos para sacar materiales y llevarlos a Alemania. El asunto era tan crítico de forma tan brutal, que en algún momento los trenes dejan de generar prioridad para la evacuación de heridos. Evacuación de heridos. Ya no se ocupan para eso, ni para trasladar tropas cerca del frente. Las estaciones para trasladar tropas son estaciones más de retaguardia y lugares donde sí se logra recomponer los abastecimientos. Pero estos lugares, si uno se fija, están en lo que llamaríamos retaguardia profunda de este conflicto. Poltava, Kharkov y Rostov son puntos donde se generan almacenes de suministro y donde terminan los viajes de tren para abastecer lugares como el avance sobre Grozny, los avances sobre Stalingrado y Voronezh. O sea, de Rostov a la punta de lanza que está cerca de Grozny, hay cerca de 800 kilómetros. Y es el último punto donde llega algún tren para mandar un refuerzo en hombres, para llegar un refuerzo material, llegan hasta Maikop y no llegan más allá. Y desde Maikop a Grozny hay varios cientos de kilómetros. Esa ofensiva se te va a paralizar. ¿Y No, por pero qué? No, además de estos temas de comunicación trascendentales que mencionas, sobre todo esto último que has dicho de la falta de comunicación entre Maikop y Grozny, pero además, ¿no era un poco ingenuo pensar que uno iba a llegar y iba a poder empezar iba a poder empezar a explotar inmediatamente? O sea, era obvio que los soviéticos iban a dejar todo en ruinas, ¿no? Y que volver a poner los pozos en producción iba a tomar un tiempo importante, ¿no? No era, eso no se previó. se pensaba que los rápidos avances podían ir por delante de la destrucción que pudiese provocar los soviéticos. También se pensó que por parte de Hitler y de su Estado Mayor, el OKW, que el ejército soviético estaba en sus últimas. Lo he escuchado muchas veces. Se pensaba que el ejército soviético estaba en sus últimas, su posibilidad de obtener refuerzo era muy baja. El 45. Sí, lo siguen pensando todo el tiempo. Ellos piensan que está en sus últimas y que básicamente no van a tener la oportunidad de generar un sabotaje avanzado y que ellos van a poder tomar todo prácticamente intacto. Y ojo, en las primeras fases de la batalla sí se logra tomar mucho intacto, pero aquí hay fallas, como te decía, hay fallas. Y la voy a empezar a especificar ahora, ¿ya? Primero,
para que partamos esta introducción, quiero que veamos la Directiva 41, ¿ya? La Directiva 41, ¿por qué? Son los planes estratégicos que Hitler le va a pedir a Locache de Halder que genere planes que lleve a cabo estos objetivos estratégicos. Y quiero que vean cuál es la diferencia entre los objetivos propuestos por Hitler y su alto mando con lo que él mismo lleva a fracasar posteriormente. Es súper importante ver esto porque el concepto máximo era. Bueno, los objetivos principales de la Directiva 41 de Operación Azul. Destruir a las fuerzas soviéticas al sur del río Donetsk y Donetsk. Que limpiar de fuerzas soviéticas y destruir a las fuerzas soviéticas que se encuentran entre los ríos Donetsk y Donetsk. Eso significa capturar toda la zona industrial del Donetsk que le faltaba por capturar y los grandes recursos y las zonas principales en el río Donetsk. Siguiente, capturar los campos petrolíferos del Cáucaso, Maikop, Grozny y Bakú. Cortar el río Volga para aislar la región soviética del sur y cortar las rutas de suministro y transporte, evitando dispersar fuerzas, concentrando los esfuerzos en un avance único, profundo y decisivo. Estos son los objetivos propuestos por Hitler. Objetivos que él, a no cortar menos de un mes, va a ir para atrás. Ojo, en ningún lugar se habla de Stalingrado. Yo sé que han visto un montón de videos y tú también, de este tema. Y todos dicen, nunca se habla de Stalingrado. Sí, pero bueno mencionar textualmente La versión de digamos, del plan original contemplaba un solo grupo de ejércitos que penetre profundamente en el Cáucaso. ¿Cuándo sale este segundo grupo de ejércitos que va hasta Stalingrado? ¿En qué momento? No, no, no. Esto ya son planes operativos. Lo que se plantea es un único avance. Un único avance. Un único avance no significa que después, por razones operativas, se dividan los grupos de ejércitos. Entonces, ¿cuál es el único avance? Primero, hacia Voronezh, limpiar la zona del Donetsk y el Don, ¿ya? Cortar el Volga, un único avance. Luego, se genera una barrera. Bien cortadito el Don, tienes una barrera. Pones defensas de barrera en esa zona. Ahí puedes generar dos grupos de ejército. Ahí reciente, cuando terminaste los objetivos de la zona norte, ahí te puedes dividir y hacer otro único objetivo hacia la zona sur, hacia el Cáucaso. Ahí viene la división. El grupo de ejércitos B queda como cuidando el flanco y el grupo de ejércitos A ataca. Pero es un grupo el que está atacando. Es un único avance. No hay división. Eso es lo que se ¿Cuántos? plantea. Entiendo, clarísimo. Digamos, en cuestión de peso específico, el grupo de ejércitos A, el que va profundo hacia el Cáucaso, creo que en tamaño es el triple que el grupo de ejércitos B, ¿no? 1 millón contra... No, mira, primero, planteándolo. Para abril, cuando se empiezan a reconstituir esta unidad de abril-mayo, las fuerzas contempladas para el grupo de ejército sur completo son 1.800.000 personas. De ese 1.800.000 personas, el 40% son tropas alemanas, 40-45%. El resto pertenecen a rumanos, húngaros, italianos, legión croata, etcétera. Los aliados del eje que se ponen ahí. O sea, estamos hablando de 900 a 1 millón de alemanes. En los planes originales, el segundo ejército y el sexto ejército se iban a quedar bloqueando, ¿ya? Junto con las demás unidades. Ojo, se habla poco, pero el segundo ejército, que está en el norte, la zona de Rostov, se iba a quedar en la zona del Alto Don y el sexto ejército en la zona del Bajo Don, bloqueando a la unidad de soviética. Posterior a eso, el cuarto ejército, el 11º ejército que estaba en la zona de Sebastopol, el 17 y el primero de Panzer iban a avanzar en conjunto, en un único avance, hacia el Cáucaso. ¿Te fijas? Son golpes concentrados. Primero, todos los ejércitos van sobre Voronezh y sobre la curva del Don, cortan el Volga como una única unidad de maniobra. Luego, ejércitos se quedan cuidando junto con el apoyo de los aliados, se quedan cuidando los accesos del Don, todos bien tomados, sin cabeza de puente soviética a este lado del Don. No, todo bien cerrado, todo bien cubierto. El Volga cortado. Luego de eso, los dos ejércitos Panzer, más el 17, más el 11, se lanzan sobre el Cáucaso. El 11 y el 17, ejército de infantería, van sobre la costa del,
Mar Negro, y los ejércitos de tanques, uno se queda, el cuarto se queda un poco en reserva, yendo hacia la estepa calmuca, cubriendo bien esa zona, ¿ya? Y el otro, el primero, como único avance, único punto de suministro, único punto sin dispersión de fuerzas, sin dispersión logística, va hacia Grozny. Ese era el objetivo original de Sun. El objetivo que decía el propio Hitler, lo que pedía Hitler, no dispersar fuerzas, hacer un único avance profundo, no dividir unidades. Eso es lo que se pedía. No se pedía, inclusive, hay instrucciones específicas que dicen, se planifica evitar luchas prolongadas o dispersas que puedan agotar las fuerzas sin resultados estratégicos. Se deben evitar luchas prolongadas o dispersas, que es lo que inmediatamente llama Hitler a hacer. Inmediatamente. No te escucho, Luis, No, sin audio. no te decía que impresionante la contradicción enorme, ¿no? O sea, Stalingrado es todo lo contrario a los objetivos originales, ¿no? Sí, absolutamente. Y en esta introducción quiero mostrar un poco lo que ve, lo que planifica un Estado Mayor cuando realiza estas instrucciones específicas. Y también quiero mostrarles un poco qué cosas se tienen que preocupar, qué cosas se preocupan los altos mandos de los ejércitos cuando hacen esto, y en dónde está la falla también, para que la veamos desde el principio, ¿ya? Para esto nos vamos a ir de cabeza a lo logístico, de cabeza. Lo primero, la operación se piensa terminar en 60 días, para lo cual en Kharkov se establecen gigantescos depósitos para 60 días. Hay dos rutas ferroviarias, una Kiev-Kharkov y otra Kursk-Kharkov, que tienen el punto estratégico de Kharkov absoluta y completamente bien abastecido. ¿Ya? En este punto, el Grupo Ejército Sur necesita 2 millones de litros diarios de combustible. Se almacenan 120 mil millones de litros, o sea, para los 60 días. El Grupo Ejército Sur necesita aproximadamente 5.000 toneladas de artillería pesada y se almacenan 5.000 toneladas para 60 días en Kharkov, antes incluso de que empiecen las operaciones. ¿Ya? El Grupo Ejército Sur canibaliza tanto la artillería como las unidades de infantería de los otros dos grupos de ejército, quitándole uno o dos batallones por regimiento o un regimiento en algunos casos. ¿Ya? Aparte de atraer casi todas las unidades de reservas de la Alemania para fortalecer sus unidades. Y antes eh, del ataque de Timochenko al sur de Kharkov, se tenían cerca del 95% de la potencia, ¿ya? Las tropas tenían cerca del 95% de la potencia. Después del ataque de Federico, que el contraataque después de lo que se hizo con Timochenko, que es cerca de 200.000 tropas, las tropas, después de una gran victoria y con grandes cantidades de material capturado, están aproximadamente en el 85% de la fuerza ideal. O sea, tenemos unidades que en marzo estaban pero absolutamente desgastadas, que ahora están bien reconstituidas. Mucho de eso sí con personal absolutamente nuevo. Además debemos decir que hay material nuevo, ¿ya? Hay 200 Panzer 4 de cañón largo que se pueden cargar un T-34, ¿ya? Aparte se han ingresado algunas unidades como Marder, que llevan el cañón de 76 soviético, y también la unidad antitanque están ocupando el PAC-40 de 75 milímetros. Está llegando en forma masiva a la unidad antitanque. Para las divisiones de Elite Panzer y para motorizada, se ha provisto con el nuevo SKF, que es uno de transporte de tropas, y se le ha provisto a cada uno de ellos la posibilidad de llevar un 88 milímetros como remolque. Ya ellos remolcan un 88 milímetros. Entonces, la capacidad antitanque de esta unidad de divisiones motorizadas ha sido puesta en forma más pesada, con cañones de como el 88 milímetros que son espectaculares para destruir tanques. Puntos malos. Después de Frederico, se sacó del frente sur a las 6 y a las 7 de Panzer y se mandaron a Francia. Y a la 1 y las 2 de Panzer SS, de Granaderos Panzer SS, se les sacaron del frente después de Frederico y se mandaron a Francia. 4 divisiones de tanque. ¿Qué más te puedo decir? El año pasado, ¿te acuerdas que hablábamos de que había más de 250.000 camiones para Barbarroja en los tres grupos de ejército? Sí. Ya, en este momento
Aún con el material soviético capturado, hay solamente 60.000 camiones Y para eso el por método. que, digamos, los camiones son trascendentales en una situación donde el ferrocarril no abastece todo el requerimiento, ¿no? Son fundamentales, pero también tienen un alcance limitado, ¿ya? Si tú haces que Sí. los camiones avancen más cantidad de terreno, tu consumo de combustible se multiplica varias veces. Entonces ya no gastas 2.000 millones de litros diarios, o 2 millones de litros diarios, que los 2.000 millones de litros diarios, sino que gastas el doble o el triple mientras más te vas alejando de tus puntos de suministro. La razón, hay varias razones. Uno, el desgaste de Barbarroja. Dos, el desgaste que se tuvo en material capturado, con lo cual se equipó a la mayoría de las unidades que tenían camiones. Y tres, en diciembre del 41, las fábricas de Opel no tienen combustible para probar los motores del Opel Blitz, el camión que ocupa el más masivo que tiene el ejército alemán, por lo cual no se pueden probar los motores nuevos. Eso lleva a un retraso de la producción de aproximadamente 3 meses. Ese retraso de la producción de 3 meses conduce a que la cantidad de camiones que están en cada uno de los grupos de ejército y en cada una de las divisiones baje muchísimo, ¿ya? Así que se tiene que ocupar mucho material soviético capturado para suplir esas necesidades. Y aún así no se llega, estando más lejos del frente, ni a la mitad de los camiones que debería apoyar una ofensiva de un grupo de ejército reforzado con, como te decía, 1.800.000 hombres. No se llega al óptimo en camiones. Siguiente. Tenemos cuatro líneas de tren fundamentales. Cuatro líneas de tren fundamentales. En estas líneas de tren fundamentales se va a planificar toda la ofensiva. Y de hecho lo vamos a ver así. Y es claro por qué. Porque necesitas estar cerca de las líneas de tren para poder obtener abastecimiento. La primera línea de tren más importante es directa, va desde Kharkov hacia Voronezh, ¿ya? Esta línea de tren no va a alcanzar a ser destruida en la retirada, pero hay un problema. El problema que va a despedazar esta ofensiva. Los alemanes han considerado solamente 18 compañías de reparación de líneas de tren y de puentes, 18 compañías de zapadores de trenes. Dame un segundo. Y estas 18 compañías de zapadores no son suficientes. Si uno ve, por ejemplo, lo que ocurrió en los puentes sobre el Don, en Rostov, se demoraron cerca de 15 días en reparar un puente sobre el Don, en Rostov. Y no hubo caso con repararlo antes. Esto detiene todo el abastecimiento hacia el sur. Entonces hace todos los procesos de entrega de suministro mucho más lentos. Me gustaría decir un poco las cantidades que se necesitaban. 1.200.000 litros de combustible, unas 8.000 toneladas de municiones, 3.000 toneladas de alimentos y 5.000 hombres al día. Estos 5.000 hombres son lo que se tiene considerado como reemplazos. Es lo que se calcula que se va a necesitar. Y se tiene. Aparte de esto, la Luftwaffe está con el nuevo Focke-Wulf 190. Hay 200 unidades en todo el frente oriental, pero como te decía a ti antes, no hay cómo enfrentarse a eso. No existe cómo enfrentarse a eso. Es un avión muy superior a cualquier cosa que tengan los soviéticos en este momento, ¿ya? Y lo otro, estas cuatro líneas ferroviarias no tienen el suficiente personal ni siquiera tienen el suficiente personal contratado para operar las máquinas soviéticas capturadas, ¿ya? Y si se quiere operar con trenes alemanes, no existen ni los suficientes trenes alemanes, ni las vías reparadas van a poder soportar el tonelaje que tienen los alemanes. Los trenes alemanes no tienen el mismo ancho de vía del soviético, ni resisten el carbón que tienen los soviéticos, que es un carbón de menor calidad que el alemán. Así que estoy por ese lado. Y ninguno de estos temas han sido solventados con la suficiente cantidad de gente. Como te decía, solo 18 compañías de zapadores y ingenieros para solucionar este tema. Para el mes de julio van a tener operativa la ruta, ya después de un mes de comienzo de la batalla, van a tener operativa la ruta Kharkov-Voronezh, son 200 kilómetros, en la parte cercanita de la operación. En septiembre van a tener reparado el tramo Melitopol-Rostov, Kharkov-Rostov, lo van a tener reparado para septiembre. Y un tramo secundario entre Rostov y Stalingrado lo van a tener reparado casi a principios de octubre.
¿ya? Pero no llega hasta en Stalingrado, hay una estación intermedia antes de llegar a Stalingrado, hasta ahí llega. En el sur van a lograr llegar en porcentajes muy limitados, con una capacidad de menos de 2 trenes diarios al sector del río Terek, un poco más al sur, una estación más al sur de lo que es Maikop. Y eso es todo, 2 trenes diarios para abastecer al primer ejército de Panzer, ¿ya? 2 trenes diarios. 2 trenes diarios, estamos hablando de una carga aproximada de unas 1.000 toneladas en total. Eso es muy poco para un ejército. No se habla de que después de pasado 350 kilómetros más allá de lo que es Rostov y de lo que es Kharkov, que van a ser los puntos de suministros básicos, la capacidad de entregar suministros a las unidades baja el 40% de sus necesidades diarias. Estamos hablando sin rodeos, sin nada. No alcanza ni para los alimentos. No, es porque la capacidad teórica de toneladas diarias que se necesitan son 20.000 toneladas al día de todo tipo de productos que se tienen que entregar a las unidades. No se va a alcanzar ni el 40% después de pasado los 350 kilómetros de los puntos de abastecimiento, que van a ser Rostov una vez tomado y Kharkov en el norte. Eso es todo lo que sea. Material para abastecerlo al 100% existe. Posibilidad de entregárselo no hay. Pero entonces digamos, los camiones no estaban, en parte por el desgaste de Barbarroja, habían otros factores, pero tampoco eran una solución, por lo que ya se explicado muy bien, de que podrían implicar una multiplicación del consumo de combustible, y eso ciertamente hace, pero el tema ferroviario tan limitado y con tan pocos zapadores, era. Y eso es lo loco, porque, a ver, dedicar más recursos a esa área no era tan difícil, ¿ya? Porque podías proveerlos como lo había hecho el año anterior, de personal capturado, de más compañías. A ver, se le ocurre al ejército alemán, aquí estoy tomando la fuente, los archivos de logística del Oberkommandeur des Heeres, del OKH. Se le ocurre reorganizar a 45 compañías justo antes de la invasión, que estaban distribuidas en el grupo de ejércitos centro y norte. Se la lleva a Alemania a reorganizarlas y reimplementarlas y darle otra característica, o sea, darle otro material para ocupar. No lo veo lógico. Si estás haciendo una ofensiva y quieres dotar a esta ofensiva de potencia y de acompañamiento ferroviario, debiste haber tomado todas las compañías que tenían en todo el frente oriental, tal vez hasta duplicarlas y pasárselas todas al grupo de ejércitos que va a estar la ofensiva. No retirarlas del frente, ¿no? Es lo loco. El OKH quería tener a estas 4 divisiones de Panzer, o bueno, Panzer Granadero, la 1, 2 SS, la 6 y la 7, la retaguardia profunda, o en Alemania, reconstituyéndose, fortaleciéndose, como reserva estratégica, y se les manda a Francia. El onceavo ejército, en los planes originales, ayudaba al 17 a atacar los puertos del Mar Negro, en la zona del Cáucaso, y no, se le saca y se le manda a Leningrado con todo el gasto logístico de una red ferroviaria ya saturada, se les saca de Sebastopol y se les manda a Leningrado, sin mucho objetivo en eso. O sea, la artillería pesada que los alemanes no han podido reponer, lo reponen a través de obuses capturados al ejército soviético, obuses de 152 milímetros, el M1937, del cual tienen mucha munición capturada y todo, pero no se les dota a las unidades en las cuales se entregan las posibilidades de reponer los gigantescos proyectiles que van en camino. O sea, cada batería tiene 200 proyectiles. Se supone que tiene que tener 200 proyectiles diarios, pero una vez pasados los 200 kilómetros de su punto de abastecimiento, estos números se reducen sin posibilidad de reponerlo debido al peso de estos proyectiles. Tampoco, como tú ves aquí, los cañones pesados, que se van a hacer necesarios para destruir líneas fortificadas o ciudades fortalezas como Stalingrado, no son posibles las grandes municiones no son posibles de trasladar al frente, ni en los números necesarios, ni con la profusión necesaria de la manera que se necesita. Así que no. Y esa pieza de artillería que se usó en Sebastopol, esa era enorme también, ¿no? Sí, esas son las de 380 milímetros, los Gustav y cosas así. Pero en general, los cañones pesados son utilizados por Alemania en batería. Cada división tiene un batallón pesado. Ya, después a nivel de cuerpo, de ejército y de grupo de ejército se tienen otros batallones pesados
y súper pesados, por así decirlo. Pero en general ocupan el cañón de 15 centímetros, SFH-18, y el cañón de 17 centímetros K-18, que es un cañón pesado a largo alcance. Ya después, en grupos especializados a nivel de cuerpo de ejército, tú encuentras cañones como el 21 centímetros Mauser 18 o el 15 centímetros K-39, o cañones, incluso cañones de ferrocarril de 28 centímetros como el K5. Ya estos cañones de ferrocarril, ya estamos hablando de 28 centímetros, estamos hablando de cañones gigantescos. Pero los que tuviste en Sebastopol y que son muy famosos son cañones de 380 que son muy difíciles de transportar. En general son menos numerosos, son de unidades ultra especializadas de destrucción de fuertes. En cambio, más versátiles son los de 28 centímetros o los obuses capturados de los soviéticos de 152 milímetros, con las cuales se han rearmado las baterías alemanas. ¿Ya? Como te decía, se supone que por sistema tienen que disponer de entre 550 y 200 disparos, pero ya pasados los 350 kilómetros ya no, ya estos batallones de artillería pesada no obtienen munición para reparar, para reponer su existencia. Así que cuando se hace fuego contra batería o se pilla una posición fortificada, se tienen que organizar estos ataques y la utilización de artillería, lo cual pone a las fuerzas alemanas en déficit artillero ya cuando se llegan a puntos fortificados. No existe forma de trasladar esta munición al frente, ¿ya? Porque pedirle un camión que vaya, por ejemplo, desde Maikop a Kharkov a buscar este tipo de munición, estamos hablando de casi 800 kilómetros. Es mucho el trayecto. Lo mismo que de Stalingrado a Kharkov. Tiene que haber un punto intermedio de acercamiento, de hecho más que intermedio, muy cerca del frente donde lleguen los trenes y puedan depositar ahí la artillería. Esa es la complejidad de generar un avance y ese es lo que tienen que pensar siempre los generales, lo que piensan siempre los planificadores de estas grandes operaciones. ¿Cómo puedo abastecer y a través de qué rutas puedo abastecer a mis unidades de infantería, a mis unidades de tanque, a mis unidades de artillería? ¿Qué es lo que necesitan? El traslado de la Luftwaffe a posiciones avanzadas, a aeropuertos avanzados, también requiere un trabajo logístico muy difícil. Y ese trabajo logístico también tiene que ser sostenido principalmente por las líneas de tren. El traslado de material, de combustible, sí, te sirven los J-52, pero la vaca lechera, pero en otro momento todo tu personal tiene que ser trasladado por tren. Y idealmente te va a salir siempre más barato trasladar el combustible por tren, no por avión, donde va a gastar 2 o 3 veces más combustible que si lo llevas por tren. Es impresionante, ¿Cómo tú ves? yo no me canso de repetir, sobre todo las personas, digamos, aficionadas o entusiastas con la guerra, les gusta centrarse mucho en lo que sucede en el frente de batalla, ¿no? Pero el tema logístico tan importante, creo que una vez me lo señalaste, ¿cuántas personas más o menos hay en retaguardia por cada soldado en el frente? En este momento, en el ejército alemán, Sí. en este momento deben haber 1 a 1, Ah, inclusive 1,2 a 1, más en retaguardia que en el frente. En el caso soviético es menos retaguardia, más frente, pero en el caso norteamericano es 3 a 1, 3 en la retaguardia, 1 claro, lo que o pasa es que sea, más mucha para gente preparando la lógica. cada unidad disponible, ¿no? Por eso resulta un poco Mm. sorprendente. Mencionabas de el acondicionamiento de estas divisiones Panzer en Francia, ¿no? Un poco. Sí, no llevarlas tan lejos para que se establezcan como reserva estratégica. Igual tenemos que ver que ha ocurrido algo en el ejército alemán. El ejército alemán en este momento tiene 290, casi 300 divisiones. En vez de fortalecer las unidades desplegadas, se están generando nuevas divisiones. Eso no tiene tanta lógica. El ejército alemán está en un plan de ampliación del número de unidades y muchas de sus unidades no están, de hecho, se va a iniciar una ofensiva y prácticamente ninguna de las unidades está al 100%. Como te dije, están en un 85, antes de Federico estaban en un 90, 95% de capacidad. Sí, la moral está muy alta, pero todavía, por ejemplo, las divisiones de tanque
que tienen cerca de 2.000 tanques para iniciar la ofensiva. Solamente 200 son del Panzer IV con el cañón largo de 75 milímetros. La mayoría de los tanques son Panzer III con el cañón largo de 50, que están en total de ventaja con respecto al T-34. Y todavía hay cientos de Panzer I y dos siendo ocupados, cientos, ¿ya? Sí, se tiene material muy bueno. Están empezando a aparecer en forma masiva los cañones antitanque del PAC-40 de 75 milímetros. Sí, pero todavía está el PAC-37 en la mayoría de las unidades antitanque. 88, se ven 88. Sí, harto. O sea, algo que me faltaba como por recalcar, ¿cuánta es la capacidad de reconstrucción que tenían estas unidades tan críticas para la logística que son los Eisenbahn Pioneer? Que básicamente cada una de estas compañías puede reparar 4 o 5 días un puente mediano. 20 a 30 kilómetros de vías destruidas en 5 o 6 tramos de 2 días cada uno. Estaciones intermedias pequeñas de 6 a 10 días, ¿ya? Esto es por una compañía tenía esa capacidad para reparar eso. Pero aquí estamos hablando de cientos de kilómetros de frente, estamos hablando de que hay zonas que están totalmente destruidas por kilómetros, por centenares de kilómetros, por lo cual no dan abasto. Son 18 compañías. Eso es todo. Un puente mediano tiene 100, 200 metros. Un puente mediano sobre un río normal. Pero aquí vamos a tener ríos como el Tere, como el Don, como el Doners, en cuales van a ser destruidos todos los puentes. Y hay un montón de ríos intermedios por los cuales también tienen que pasar y tienen que haber puentes. Toda la ruta intermedia, toda la ruta alternativa, ¿ya? No son reparadas porque no hay el personal para hacerlo. Esta es la capacidad que tienen. No sé, y esta capacidad que está acá, que yo tengo acá, es la que sabía el OKH que ellos tenían. O sea, el OKH tenía claro que estaba dotando de menos personal del necesario a esta unidad de logísticas claves. Los trenes en esta guerra son claves para trasladar los suministros. Y desde el principio, cuando el OKH genera todo este plan, no le da toda la suficiente importancia al tema trenes. Y como lo hemos visto acá, era de vital importancia. Porque tú podías tener todo el suministro para entregarle a tus unidades. Los tenías todo, acumulado, almacenado. Después podías almacenar en los top. Lo tenías desde antes de la batalla. Tenías todo el suministro necesario. O sea, no estás contemplando que durante la batalla puedes renovar ese suministro para que siempre esté. Puedes mandar más si tienes problemas. Tienes suministros, tienes depósitos en Berlín para fortalecer a tus tropas, ¿ya? Pero tus líneas de tren están tan agotadas que si pierdes un tanque, te va a costar un montón llevar otro al frente. Que si pierdes un cañón, no vas a poder llevar otro al frente. Una falla, un problema, tropas se van a ir debilitando porque no van a tener suministro. No tienen ni los suficientes camiones, partes con menos de la mitad de lo necesario y menos de la mitad de lo que tuviste el año pasado. Oye, Oscar, pero el plan no contemplaba posibilidad de errores o de que las cosas salgan mal. O sea, el plan de 60 días tenía que funcionar como un reloj suizo perfectamente. Me sorprende la falta de previsión de que el tema se podría complicar, ¿no? A ver, el plan podía funcionar mal, tenía 60 días y de hecho podía funcionar muy bien y podía funcionar más rápido. Pero ¿cómo iba a poder funcionar si no podías abastecer a tus unidades? Como te dije, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, la operación parte el 28 de junio. El 5 de julio, menos de 7 días después de iniciada la operación, el cuarto ejército Panzer queda detenido a las puertas de Voronezh. Menos de 7 días, a 200 kilómetros del punto de partida. Los suministros están ahí, está lleno, está lleno. Tiene el combustible para los siguientes 60 días y al día 5 no les puede llevar suministro. O sea, las provisiones estaban, no había cómo trasladarlas. Exacto. ¿De qué sirve tener los mejores tanques, la mejor formación, todo lo mejor si no puedes llevarle combustible a tus tanques o municiones a tus cañones o balas a tus hombres? Si no puedes alimentar a tu ejército. La parte logística es fundamental. Y es lo que quería mostrar al inicio de Operación Azul. La parte logística necesita, primero, trenes. Segundo, camiones. Y en las dos vamos mal. No solamente por las unidades que están formándolo, sino que en el parte tren
has infradotado a los ingenieros que tienen que repararlos. Oscar, pero modestamente creo que si bien los dos son importantes, efectivamente la importancia del tren comparado con la importancia del camión, o sea, el tren es Brutal, brutal. lo más importante. Y más encima, justo en esta época, el OCH ha mandado a reequipar a cerca de 50 batallones. Trasladar por camión o por aire es carísimo, el transporte por tren siempre será más eficiente, ¿no? Sí, y no te da para más de unas pocas unidades, ¿ya? O sea, ve lo que fue el abastecimiento por aire a Stalingrado. Se planeaba llevar 500 toneladas de suministro, pero estamos hablando de que solamente en petróleo el grupo de ejército necesita 2.000 toneladas. Solo en petróleo. 15.000 toneladas Y eso puede ser materia de otro en episodio. municiones. El puente aéreo en Briansk funcionó mejor, ¿no? En, en Demiansk, sí, funcionó Briansk. mejor, pero sí, porque era un cuerpo y estaba relativamente cercano a, a puntos de suministros que se podían llevar rápidamente de un lado a otro. Los alemanes tenían superioridad aérea total. Era más fácil hacer muchos viajes al día. Y aún así, estos puentes aéreos son carísimos, porque tienes que suministrar petróleo al avión de aquí a allá y tienes que trasladar el doble de petróleo, porque cuando llegue al otro aeropuerto, el mismo avión tiene que cargar de petróleo para volver. Terrible. Es carísimo, es carísimo. Entonces, estamos Entonces, llegando a la conclusión, o tú nos estás llevando de la mano a través de todo este análisis pormenorizado, y estamos llegando a la conclusión que las unidades estaban, las armas estaban, los suministros estaban, pero mm, faltaba el que plan hacer. no era malo. ¿Ah? El plan no era malo, el El plan plan era está bueno. hablando de que esto se va a desmoronar por un tema estrictamente logístico. Sí, la logística impone demoras de suministro. La demora de suministro lleva a que Hitler vaya en contra de su propio plan para intentar acelerarlo. Y ahí va a caer todo. De acuerdo. Y esto es solamente por una subestimación de las necesidades y de la implicancia de algunas áreas críticas en la velocidad y capacidad de combate de las tropas. La logística le da a tus hombres mayor capacidad de combate. Y el ejército alemán, como hemos visto todo el tiempo, subestima esta área. La subestima y, como te decía, tener las fuentes primarias y los análisis del mismo departamento de logística del Oberkommando Tarjeres ha sido para mí crítico en esto, verlos en número y ver cómo se tiene el material, cómo están. Hay tanques de repuesto, hay unidades de reparación, hay combustible para que llegue a las divisiones. Pero 7 días después, el cuarto ejército Panzer queda detenido, de iniciado, Bueno, y y se queda detenido una semana. menos mal, o sea, esto es, digamos, desgarrador para el plan, para los objetivos, o sea, va a permitir esas 2 semanas de paralización, va a permitir que los soviéticos sean fuertes y las luchas van a ser enconadas 2 semanas después, pero menos mal de todo que los soviéticos habían quedado débiles después de Ferico, porque si hubiesen tenido alguna capacidad contraofensiva, esas tropas alemanas podrían haber sido aniquiladas, ¿no? No, y también del avance inicial de Blue, que despedaza unidades y que deja al ejército rojo. Sí, lo autorizan a retroceder, ellos retroceden, pero tú sabes que los retrocesos son siempre un desastre, son siempre un desastre y muy difíciles de manejar. Lo que hace, por eso, la dificultad táctica y técnica de lo que hace Manstein cuando se retira, se fortalece y contraataca sobre la misma. Eso es muy difícil de hacer, muy difícil de hacer. La Por defensa ahora una retirada es muy difícil. La defensa elástica, básicamente en un repliegue, tratando de darle a entender al enemigo que no esté en desbandada, pero en una retirada organizada, concentrar tropas, acortar líneas de suministro y contraatacar en el momento indicado, ¿no? Pero eso logísticamente, Eso, logísticamente, estratégicamente, mantener las unidades cohesionadas, no perder material a medida que te vas retirando, establecer todos los puntos de suministro a lo largo de una línea de retirada y tener a tus tropas bien fortalecidas y abastecidas a medida que te vas saliendo de una zona para trasladarte a otra, es muy complicado. Los soviéticos en este momento, ni hasta el final de la guerra, van a tener la maestría táctica como para hacerlo, ni estratégica. Así que retroceso, esta orden de retroceso que les dan en un primer momento y que les permiten a estas tropas escapar, es en parte, sí, un retroceso planificado, una retirada estratégica, pero también es una desbandada, es una rotura total del frente, donde si las tropas alemanas hubiesen tenido los suministros para aprovecharlo, en julio podrían tomar Stalingrado como único esfuerzo. Hubiesen tomado Voronezh y Stalingrado sin pelear.
porque no tenían frente soviético. Pero una semana completa, el cuarto ejército Panzer detenido en Voronezh, innecesariamente. Recordemos lo que decía la directiva. Para mí, tomar Voronezh es súper importante. Para Bock era súper importante. Para Hoth era súper importante. Como dijimos antes, Voronezh es una ciudad estratégica, donde llega un nudo de carretera y de trenes. Tienes que tomar Voronezh para agilar una zona. Básicamente, tomando Voronezh, tú controlas un flanco porque no tienes otro punto que te vaya a atacar más al sur. Perder Voronezh es crítico porque ahí pueden organizar como punto logístico de suministro, organizar despliegues más hacia el sur o hacia el este o hacia el oeste. Por lo cual, tomar Voronezh es importante. Pero la directiva dice, de una forma lógica, evitar luchas, concentrar esfuerzos, Evitar concentrar tropas para lo prolongadas último. fuerzas, ¿no? Sí, el evitar luchas prolongadas y dispersar unidades en objetivos no estratégicos. Para mí, Voronezh es estratégico, pero Hitler no lo considera, así como no considera Stalingrado. Pero después se va a contradecir totalmente. Claro, porque para cortar el Volga no tenías que hacerlo atrás de Stalingrado, ¿no? Pero bueno, eso puede ser materia Sí. de... ¿Te parece, Oscar, si vamos redondeando la introducción y ya entramos de lleno en el directo? ¿Qué podría decir de la planificación de Blue y lo que va a hacer Blue? Es una ofensiva no vista desde el ámbito clásico de la guerra, sino que desde un punto de vista más moderno, donde los objetivos son materiales. Intentar destruir al enemigo o vencer al enemigo a través de la captura o reducción de sus posibilidades materiales de luchar una guerra. En este caso, el petróleo. Sería una de las primeras guerras por petróleo en serio. Esto es por Bakú, Maikop, esto es petróleo. Eso es lo que necesita Alemania. Eso es lo que le quiere negar a la Unión Soviética. Los alemanes se han venido un poco arriba, ¿ya? Claro, porque, perdón, Creen que Oscar, pueden ocuparlo. no es solamente capturarlo sino, y usarlo en la medida de lo posible, sino también es cortárselo y privárselo a la Unión Soviética, ¿no? Sí, pero quieren usarlo. Y eso yo encuentro que es un poco una locura, que es imposible. Pero los objetivos primarios del plan parecen razonables y correctos. La- Uno puede discutir si Stalingrado o Voronezh tienen que ser objetivos estratégicos o no, porque a mí me parecen puntos logísticos centrales. Pero también es cierto que no es necesario tomar un punto logístico central, puedes rodearlo, puedes aislarlo, puedes tenerlo al alcance de artillería o de la Fuerza Aérea y eso basta. Dejar las cosas bien atadas en el norte me parece espectacular y me parece en lo que es la concepción evitar las luchas fuertes en ciudades, evitar la dispersión de recursos y concentrar siempre las fuerzas. Me parece lo clásico de la... Me parece espectacular en la letra y en el plan. Creo que logísticamente no se dotó a las unidades de la capacidad de realizar lo que se pedía. No en la existencia del material, sino que la capacidad de llevar este material al frente de batalla. Ahí está el problema. Ese es el defecto. ¿Ya? Las unidades están en un buen nivel, moralmente están muy arriba, hay unidades muy buenas mandadas al campo de batalla, hay algunas unidades nuevas, se han cometido un par de errores retirando un ejército del frente, 4 divisiones de tanques espectaculares que se han mandado a Francia. No hay una reserva estratégica fuerte, cohesionada, que esté en la retaguardia. Hay divisiones que están infradotadas, que se están mandando al frente para cubrir flancos, sin nada en su retaguardia, que esto todo está dentro del plan, pero esto hubiese sido razonable si hubiese tenido líneas bien abastecidas y si hubiese limpiado todos los puntos que quería limpiar y no hubiese dejado cabeza de puente a este lado del Don para los soviéticos. Todo eso se debe a los apresuramientos que vamos a ver más adelante y todos esos apresuramientos se producen por temas logísticos. La dispersión y la dispersión, todo esto se produce por temas logísticos. La dispersión de recursos, la dispersión de elementos y la dispersión de los puntos centrales de ataque. Todo es por temas logísticos. Los recursos estaban, pero no se podían llevar a donde tenían que estar en un momento determinado. Exacto. Se lograron acumular todas las reservas de todo tipo necesarias para una ofensiva de 60 días, pero el plan se derrumba cuando estas no pueden ser llevadas a donde se necesitan en el momento indicado. Eso produce retrasos, los retrasos hacen que Hitler se apresure y que su plan y su misma petición, súper bien concebida, de atar todo muy bien en el norte, de concentrar esfuerzos primero
en dejar todo en el norte bien atado, antes de avanzar hacia el Cáucaso, se frustre y él termine dividiendo esfuerzos y realizando dos esfuerzos principales simultáneos, dividiendo el grupo de ejércitos A y B en un momento que no tenían que ser divididos. Se tenía que dividir una vez se haya limpiado todo el Don, se haya fortificado todo el Don y se haya cortado el Volga. Cortado el Volga, no tomado Stalingrado. Exacto, no tenías que Sí, cortarlo. sí. O sea, podías cortarlo en cualquier lugar, no tenías por qué tomar la ciudad. No, pero lo Podías interesante destruir la es ciudad. llegar al Volga. Eso era lo importante, llegar al Volga. Tomando el Don podías estrangular, pero y el Volga lo podías cortar en cualquier lado. Pero bueno, vamos, eso ya son temas que creo que vamos a ir viendo cuando nos adentremos en la Más batalla. adelante, sí. Bueno, te agradezco las pinceladas tan precisas. Nos has llevado de la mano a través de los preparativos, a través de lo que se buscaba con esta operación, y hemos llegado a la conclusión de qué cosa es lo que falló, ¿no? No fue una falta de tropas, no fue una falta de armas, no fue falta de combustible, no fue falta de alimentos, no fue falta de munición, fue un tema eminentemente logístico. Esta introducción de Azul, de Operación Azul, la hemos hecho en un video tradicional. Vamos a estar publicitando con la anticipación de vida el inicio ya en formato directo, ¿no? Al estilo de lo que hicimos en Barcelona, que tuvimos 7 u 8 directos. Ahora vamos a hacer otros tantos para Operación Azul. En la medida de lo posible vamos a tratar de que las entregas sean quincenales o lo más cercano posible a eso. Y nada, Oscar, como siempre, un placer, ilustrativo. También. Cada día que te escucho, y estoy seguro que todas las personas que nos acompañan también. Entonces, estamos en contacto y seguimos y hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Gracias.